es solo un abundamiento de las reclamaciones, ¿no? Yo creo que en todas las instituciones sirven mucho las reclamaciones, porque ellos siempre tienen en la boca el decir, si nadie protesta, si solo hay 10 quejas, y sirven. Siguiendo las consignas que habíamos hecho en la plataforma de sanidad, yo desde noviembre tenía una cita de neurología para San Agustín, porque hay una cosa que ha dicho, los datos que hay aquí son datos oficiales de la Junta de Andalucía, no los hemos inventado nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque encima están mal en algunas cosas. Concretamente en neurología dice que en San Agustín hay 0 días de espera. Pues bien, el médico me mandó en noviembre a urología. Hace un mes fui a preguntar a San Agustín cuánto me tocaba y me dijeron, uy, hasta octubre a usted no le toca. Entonces puse una reclamación en la entrada, en la otra entrada sabéis que está el servicio de atención al paciente en San Agustín, puse una reclamación y en 15 días me han avisado. Me parece que no es plan, no me siento nada satisfecho. Yo no quiero que me cuelen por haber reclamado, pero sí que sirven las reclamaciones, Y sobre todo para que estadísticamente no digan que no hay reclamaciones, no digan que no protestamos. No contradice que a él le ha podido pasar lo contrario, ya lo sé, digo, ese es mi caso, ¿no? O sea, y en cualquier caso, aunque no fuera así, es muy bueno que se reclame para que en las estadísticas diga que hay reclamaciones sobre los servicios, que no nos callamos, que no decimos que sí a todo, porque yo creo que una de las cosas que se basan es que nos dicen 5 meses y decimos, bueno, esperaremos 5 meses. Nada. Sí. Sí, yo estoy seguro que Pepe está de acuerdo y le voy a hacer una pequeña matización. Cuando Moreno Bonilla o Rajoy o Isabel Díaz Ayuso dicen de bajar los impuestos, los bajan solo a los ricos, quitando los impuestos de patrimonio para las grandes fortunas y esos impuestos. La derecha no baja los impuestos a los trabajadores. Por lo tanto, solamente que lo tengamos de acuerdo, porque a mí también me gustaría pagar menos impuestos. Pero primero los tenemos que pagar porque nosotros no tenemos vía de escape y además porque queremos pagarlos, por lo menos en mi caso. Pero es que además lo que ha dicho, yo creo que Pepe estará de acuerdo, cuando los bajan son el impuesto de patrimonio, el impuesto a las grandes fortunas y los tramos altos de tal. Además de dejar 28 formas de poder evadir impuestos las empresas. De tal forma que cualquier empresa paga un porcentaje sobre sus beneficios más bajo que cualquiera de nosotros que estamos aquí. Nada más. Sí, perdón. En realidad Juan ya ha dicho mucho, solo 2 puntualizaciones, ¿no? Una que por un lado es verdad que somos más débiles desde el punto de vista de edad, de posibilidades de hacer cosas, de buscar trabajo y cosas de esas, pero somos fuertes en lo que acaba de decir Juan, en el voto, ¿eh? Yo creo que una de las cosas que estamos consiguiendo con estas movilizaciones es que nos tengan miedo. De hecho ya ha habido muchas declaraciones en muchos sitios y claro, es que como es una parte importante del voto de este país, pues hay que tenerle cuidado. Por lo tanto, como han dicho los 2 compañeros anteriores, hay que seguir movilizándose porque esto sí sirve y además, como he dicho en otras ocasiones, nos sirve a nosotros mismos. Saber que estamos vivos, saber que participamos de algo colectivo, saber que colaboramos con nuestro pequeño esfuerzo de estar aquí, que a veces no es un esfuerzo, sino que es muy grato, pues a defender nuestros derechos y a decir, yo estoy aquí defendiendo mis derechos. Porque es importantísimo la ofensiva, lo de la auditoría también está claro. Efectivamente, ellos siempre quieren vender que el sistema no es sostenible, y el sistema es sostenible en sí. Recalcar la idea también que ha dicho Ildefonso de los planes privados de pensiones. Los planes privados de pensiones, lo que se hace es efectivamente coger ese dinero e invertirlo en acciones, en bonos, etcétera. Y esos están sujetos al problema de mercado. Ahora mismo está habiendo unas bajadas terribles en la bolsa y los planes de pensiones, cuando los sigues en la prensa o tal, ves que están cayendo de forma excesiva, cosa que no pasa con el sistema que se ha dicho. Y por último, un tema sobre el asunto de impuestos, que además en Andalucía nos sirve y mucho, o sea, nos afecta y mucho, como en la Comunidad de Madrid. Han vendido que bajando el impuesto de propiedades, no sé, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el impuesto de patrimonio, pues se beneficia a todo el mundo. Y no es verdad, porque todos nosotros, estoy convencido que el 95% de las que estamos aquí no pagábamos ya impuestos de patrimonio, porque solo se paga a partir de una cifra muy alta de capital que creo que no tenemos.
Por lo tanto, solo está beneficiando a un 1 o 2% de la sociedad, los que menos lo necesitan además, los que menos lo necesitan además. ¿Y qué está pasando como contrapartida de eso? Que no tenemos dinero para el plan de aguas. O peor, como ha pasado esta semana, lo habréis visto en las noticias de ayer y antes de ayer, en Málaga, el mayor comedor social de Málaga, que dan 1.800 comidas diarias, muchas de ellas a jóvenes menores de 20 años porque no tienen para comer, ese comedor va a tener que cerrar porque la Junta de Andalucía dice que no tiene dinero para ayudas. Perdonan dinero a los ricos que no lo necesitan, que se les perdone, y cierran comedores sociales, y cierran ambulatorios por las tardes, y cierran consultas médicas, y todo eso nos afecta también a nosotros y por eso tenemos que seguir defendiéndolo. Hola, buenos días a todos. Bueno, abundando en lo que ha dicho Ildefonso, es cosa curiosa, sabéis que los resultados, están saliendo los resultados de la banca con unos resultados extraordinarios, mientras que los fondos de pensiones, no solo en Inglaterra, sino aquí en España, están bajando, yo por diversas circunstancias, ¿no? Tengo un fondo de pensiones privado también, y está bajando de manera asombrosa. ¿Y cómo es posible que todos los bancos y las grandes empresas estén subiendo y los fondos están bajando? Porque muchas veces los trucos que hace la gran banca es que cuando tienen valores tóxicos o valores que ellos prevén que van a tener pérdidas, lo que hacen es vendérselos precisamente a los fondos de pensiones, con lo cual ellos obtienen beneficio mientras que perjudican los planes de pensiones. Yo no estoy en contra de quien pueda sacarse planes de pensiones privados. Yo lo tengo por un tema de convenio, que hubo un momento mi empresa tenía un concepto de antigüedad y se decidió sustituirlo por unos planes privados de pensiones y tal, y nos pareció bien y así se hizo. Pero lo que sí está claro es lo que ha dicho Ildefonso. Lo único que nos garantiza las pensiones es el sistema público, y es este sistema de que las personas que están ahora en activo son las que pagan las pensiones nuestras, como nosotros hemos pagado durante nuestra vida laboral. Yo he trabajado en total 51 años, he cotizado. Nuestra vida laboral hemos pagado las pensiones de los que entonces eran pensionistas. Y esa es la máxima garantía. Y además también decir que nosotros no estamos en contra de los intereses de los trabajadores, como muchas veces también quieren vender, sino todo lo contrario. A nosotros nos interesa que haya salarios altos, que los trabajadores tengan buenas condiciones de vida para que se pueda cotizar más y por lo tanto siga engordando la bolsa de las pensiones. Decir que efectivamente yo estoy ahora analizando un vídeo que me ha mandado un amigo, tengo un amigo de vez en cuando me provoca, y es un vídeo donde dice que el título es terrible, está en YouTube, dice: la justicia social es el fin del mundo, ¿no? Y además es un vídeo tremendamente manipulado. Una de las cosas que hace es sacar fotos de la Segunda y la Tercera Guerra Mundial como si fueran consecuencias de las luchas sociales, cuando no es así. Esas guerras y otras muchas son conflictos internacionales entre capitalismos, entre imperialismos, etcétera, pero no porque se estuvieran defendiendo derechos sociales. Pero bueno, una de las cosas que dice, que me lo ha recordado Ildefonso con sus palabras, es que dice: nosotros llevamos 40 años avisando de que el sistema va a quebrar. Y justo ese argumento es el que les miente. Dice: oye, pues si llevas 40 años avisando y no ha quebrado, es que no tendrías razón, ¿no? Y yo creo que por lo tanto, si ya, hoy que estamos en medio fiesta, dos cosas. Una buena noticia, y es que sabéis que ha ganado Lula en Brasil. Esto es importantísimo, ¿no? Porque significa un avance de las ideas de justicia social y de las ideas de igualdad en Brasil, ¿no? Brasil ganó las anteriores elecciones diciendo que iba a acabar con el hambre, pero curiosamente estos 4 años de Bolsonaro han vuelto a llevar a millones de brasileños al hambre, así que este año también ha sido su consigna otra vez acabar con el hambre. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia, que además, como leí el otro día en un artículo, nos afecta a todo el mundo, porque Bolsonaro estaba acabando con la Amazonía, con la vegetación, y eso es algo que afecta al clima mundial, además de ser un hombre que negaba las cosas del cambio climático, incluso negó que existiera el COVID. Y voy a hacer un chiste copiando a un chiste que hizo ayer Obama, que me encanta, ¿no? Y es, yo lo traduzco aquí a España, y resulta que hay una conferencia del PP y les avisan: oye, que está cayendo un meteorito a la Tierra, ¿qué hacemos? Dice: pues bajar los impuestos a los ricos y congelar las pensiones.
todo el poco sol que hay. Buenos días, felicitarnos a todos porque a pesar del frío yo creo que hoy está habiendo una asistencia bastante buena, ¿no? Abundar un poco en la idea que habéis dicho, además estos días ha salido en la prensa, lo podéis ver muy poquito, que resulta que hay una compañía americana petrolífera de ExxonMobil que desde hace más de 25 años tiene estudios muy serios hechos por sus departamentos de investigación sobre las consecuencias dramáticas del cambio climático. Es decir, las propias compañías petrolíferas ya sabían, lo mismo que las tabaqueras en su momento, que los productos que estaban poniendo en el mercado, que su actividad económica estaba causando un daño irreparable a las personas, en el caso del tabaco, y a la ecología, y por lo tanto también a las personas en el caso de la contaminación de los fósiles físicos que decía Antonio. Bien, pues ¿qué hizo la Exxon cuando se enteró de que el petróleo era un peligro para la supervivencia de la ecología, de los campos, del medio ambiente y eso? Pues invertir cantidades ingentes de dinero en los medios de comunicación, creando lobbies y creando fundaciones para decir que el cambio climático era un cuento, que eso no existía, que siempre había habido fluctuación de temperaturas. Y sobre estas cosas, yo creo que Antonio lo decía en un momento, son las que tenemos que leer desgraciadamente la letra pequeña, porque los grandes titulares de la prensa siempre nos dirán que eso del cambio climático, bueno sí, ya se combatirá, que lo otro, bueno sí, ya encontraremos medidas, porque, insisto, todas estas grandes empresas que al final, como decía Ildefonso, se agrupan en 6 o 8 grandes corporaciones multinacionales que atienden a todos los sectores, pues lógicamente su interés es engañarnos de que no se puede hacer nada y que los problemas es que el negrito que cruza el Mediterráneo nos viene a quitar un empleo y no ellos que están quitando. Hoy otro informe también, desgraciadamente, que se ha puesto hoy sobre la mesa es que incluso las tecnológicas, que pensábamos que el empleo podía ser salvado por las grandes empresas tecnológicas, por Google, por Amazon, por Spotify, Twitter, etcétera, están haciendo unas reducciones dramáticas y enormes de empleo. Por lo tanto, leamos la letra pequeña, pongámonos las pilas, examinemos cada uno, reflexionemos sobre lo que leemos y lo que nos afecta, y evidentemente que empezamos a poner en marcha cosas como la renta básica universal y estas cosas, o si no lo vamos a pasar muy mal. He olvidado decir un detalle que yo creo que lo estáis sufriendo, y es que la banca se pone de acuerdo y están subiendo todas las comisiones. De hecho, ahora mismo mi comunidad ha recibido una comunicación antes de ayer que nos van a cobrar 240 euros al año, y estoy seguro que casi todos vosotros es así. Es decir que, además de ser el cliente cautivo que él decía, encima se están cobrando unas cantidades desmesuradas. Por eso es importante, pero lo ha explicado muy bien. Yo lo que sí quería proponer es que el próximo lunes, después de esta reunión, pues bajáramos por la corredera y eso, y pegáramos unos cuantos carteles que son perfectos los que ha hecho la plataforma y repartir entre la gente que está en las colas para salir un poco de este círculo, porque yo creo que más o menos en este círculo tenemos las cosas claras, ¿no? Y por lo tanto, pues era la propuesta que iba a hacer, metiendo en el cartel una reseña para que no haya ningún bestia que se meta con los empleados, diciendo: recuerda, respeta a los trabajadores de banca, que también son víctimas de las corporaciones financieras, porque ellos tienen mucho más trabajo que antes, les meten más presión, les meten más objetivos, y por lo tanto que no se nos ocurra a ninguno pues pagar el pato con el pobre hombre que está ahí en caja o que está detrás de una mesa, ¿no? Y por último, solo una reflexión acerca de lo que ha dicho esto último, que es importante, yo no lo conocía, y lo ha dicho Ildefonso, esto de que existe la cuenta básica. ¿Por qué no lo conozco yo eso? Pues mirad, enlaza un poco con la reflexión que hacía el otro día el compañero. En cuanto el gobierno saca una medida que nos perjudica, como era el tema de quitar las desgravaciones por matrimonio, toda la prensa la inunda, la prensa de decir: mira qué malo es el gobierno que quita la grabación. Cuando el gobierno saca un decreto que puede ayudar a la mayoría de la población porque realmente son condiciones cumplibles, ni un solo medio de prensa ha sacado esta información de este tipo de cuentas. Si entráis en Google y lo ponéis, veréis que aparece, y aparecen los bancos porque precisamente el decreto que ha dicho Ildefonso les obliga a que lo pongan en las páginas web. Pero no lo encontraréis ni en El País, ni en el ABC, ni El Mundo. Ahora, se mete la pata en lo del matrimonio, al día siguiente inundado. Nada más que era eso. Gracias.